Hola, ¿cómo estamos? Hablemos de lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar de cómo influye el arte en el bienestar de las personas. Y para eso tenemos a un invitado de lujo, una persona bastante reconocida que tiene sus años en el sector del dibujo, de las artes plásticas, todo un artista. ¿Y para qué hablar más si tenemos aquí al señor Porfirio Bustos? ¿Cómo estás, Porfirio? Bien, muy bien, ya estoy aquí, así que hablemos de arte. Encantadísima de tenerte, como Igualmente. yo te comentaba, que yo veía en la tele y empezaba a hacer mis primeros dibujos y no sé, siempre admiraba lo que hacías. Siempre me dicen eso. Siempre me dicen eso, yo te veía en la tele, entonces yo tengo que imaginarme en 1970, década del 80, una cosa así, años atrás. Yo comencé esta historia de la televisión en 1970, tuve 10 años acá, después me fui al Canal 13. Pero antes yo ya fundé el primer Instituto Paraguayo de Dibujo en 1969. Así que hay un largo camino que hice. Por suerte estoy bien, por fortuna hoy tengo... Esto ha crecido, lo mío ha crecido. Y tengo toda una familia ya metida también ahí detrás de mí, en ese desafío cotidiano de hacer buen arte y llegar a la gente con eso, enseñando, mostrando. Hoy con una cafetería muy linda que tenés que conocer. Sí. Digo muy linda porque como es temática y tiene todas mis obras en exhibición ahí, me parece que es única. Sí, yo creo que sí. ¿Y se puede ir a visitar en cualquier horario o tiene...? Todo el santo día, hasta las 8 de la noche. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y hay horarios en que se llena, no hay lugar. Y en otro momento hay mucho espacio, como cualquier otro comercio, otro negocio. ¿Y te reconoce la gente, te pide dibujame algo o qué te dice? Siempre pasa eso, siempre. ¿Y no te cansa? Yo hasta ahora no me acostumbro mucho, pero debo hacer. El problema es que esta cafetería que estamos hablando, queda debajo del piso donde yo enseño a dibujar y a pintar. Es decir, de la cafetería hay que subir un piso y ahí yo estoy con mis cursos llenos de gente que estudia dibujo y pintura. Y como trabajo permanentemente con pintura, huelo a queroseno, a tiner, a pintura. Y cuando me llama una persona que quiere conversar conmigo, ahí yo entro ahí y me siento incómodo. Oler a queroseno, a pintura, ahí donde se come, no me gusta mucho. Pero sí, sucede eso, sí. ¿Y me querés contar cómo es de pasar de 3 minutos de fama en la televisión a tener un programa por 10 años? ¿Cómo hiciste? Yo comencé con un programa que se llamaba Mujeres OK. Y me contrató la señora esta que conducía ese programa para hacer 3 minutos, enseñando a dibujar básicamente humorístico, ¿no? Tuve la suerte, la fortuna, de que con mi trabajo levantó el programa, se veía más. La misma persona entonces me habla de hacer 5 minutos. Ya no 3, 5 minutos ya me van a dar. Cuando llegamos a ese tiempo, un día me llama el director del canal, Ricardo Sánchez Abdo, y me pregunta si yo no estoy en condiciones, si no me animo a hacer un programa exclusivo, dibujando con Porfirio. Sí, le dije. Y ahí comencé. Hicimos un programa de media hora durante seguramente 6 meses, ¿no? Y a partir de ahí se fueron agregando más tiempo. Me vuelve a llamar para decirme, bueno, vamos a 1 hora, vamos a 2 horas, vamos a 3 horas. Y llegué a hacer un programa ómnibus de 3 horas. ¿Por qué? Porque yo, además de dibujar, presentaba grupos musicales
incluso internacionales en aquel tiempo. Gustaba, ¿no? Lo que no podía hacer en ese tiempo es pintar, porque era la transmisión en blanco y negro, no tenía sentido pintar. Entonces dibujaba. Por eso es que mucha gente de aquel tiempo todavía me pone el membrete de dibujante. Yo soy más pintor que dibujante. O posiblemente las dos cosas, pintor y dibujante, ¿no? Pero la gente de antes me conoce más como dibujante, ¿no? Dibujaba, la mayor parte yo dibujaba y no pintaba, pero tenía un ayudante que sí venía a pintar de tanto en tanto y completábamos. Y las grandes figuras de aquel tiempo, las grandes orquestas, pasaban por mi programa, se veía mucho. Era cosa de verme a mí o apagarla. ¿Y qué artistas venían a tu programa? Muchísimo. Del Brasil, de la Argentina, de Chile. Algunos nombres, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente. Diango, un español, sí, estaba comenzando. Le presenté a un chileno, Rosamel Araya, Roberto Carlos del Brasil, Sandro de la Argentina. Tengo fotografías. Pasaron por ahí, grandes figuras. Y de acá todas las grandes orquestas, los Hobby, los Afterman, pasaban por ahí. ¿Todos querían venir a tu programa? Creo que sí. Se veía bien, se veía mucho. Qué gusto. ¿Y cómo empezó ese amor a dibujar primeramente y después a pintar? No, yo dibujaba y pintaba al mismo tiempo, pero en la televisión solamente dibujaba porque el color no tenía sentido. Pero ¿no? cuando eso ya eras reconocido en ese Creo que ámbito. Sí, creo que sí. ¿Y cómo empezaste? O sea, ¿de niño, de adolescente? Sí. Resulta, en este oficio se trae lo que se llama talento de cuna, ¿verdad? Pero al talento hay que agregarle disciplina, hay que agregarle, vencerle al miedo, a las dudas y ser constante, ¿no? Pero como a mí me gustaba, nunca fue una obligación para mí. Nadie me dijo que debía de tener disciplina, nadie. Yo me fui haciendo de a poco. Nadie me enseñó. El arte, cuando eso era demasiado incipiente, pero muy precario. Recuerdo todavía que la gente, para comprar un cuadro, debían de comprar el recorte del calendario, donde había un lindo paisaje y lo enmarcaba, y eso era el cuadro de la pared, ¿no? Y se vendía en los barrios, así, había gente, a vendedores. Sí, yo me acuerdo. Había vendedores. Y no es como hoy, ¿no? Hoy día todavía subsiste un poco, y ese es un trabajo mío, pendiente, pero difícil todavía de hacer entender a las personas, porque es un poco delicado. A ver, cuando vos compras una obra de arte, lo que compras es cultura, resultado de una pasión. Compras una historia. No estás comprando nada para decorar, no te sirve para decorar la cocina ni el dormitorio, ¿no? Si querés ponerlo ahí. Pero no es para eso. Si vos querés un cuadro para decoración, tenés que comprar de artesanía. Una cosa es la artesanía, que te sirve, sí, para la decoración. Pero una obra de arte de colección, por ejemplo, no es para decorar la casa. Es para mostrarle a la gente que ahí vive gente culta que le gusta el arte, que es su patrimonio. Esa es la diferencia, pero cuesta hacerle entender todavía a la gente. Todavía hoy te pide, por ejemplo, ¿qué cuadro puedo poner en mi cocina? Y no sé qué contestar, porque yo me imagino que ella, la persona, imagina un cesto con frutas, con flores, naturaleza muerta, ¿no?
Que lo que nos enseñan también en el colegio. Exactamente. Pero no es así. No es así. Vos no pondrías un cuadro clásico de un famoso, no importa lo que sea, en tu cocina, menos en el baño. Menos. Entonces, no existe esa narrativa de que uno compra para determinado lugar, determinado tema. No existe eso. Pero ¿cómo le haces entender a la gente? Sino que lentamente los chiquitos que vienen, sí, ya le voy explicando eso de tal manera que entiendan cómo viene la mano. Tuviste muchos alumnos ya en este tiempo. Imagínate, 56 años enseñando, es mucho. Hice televisión, hice fascículos en diarios, Sí. vendí como 50.000 discos con mis lecciones. Hice 6 revistas, presentaciones en todo el interior del país, cursos. Y hoy tengo un espacio donde con mi hijo tenemos un pequeño estudio de televisión, ¿no? Sí. Un estudio de televisión en pequeño formato, donde diariamente yo transmito entre las 6:30 y las 7:30 de la tarde lecciones de dibujo y de pintura. Aparte, tengo también metido en YouTube pocos videos, pero uno de ellos tiene más de 1.300.000 vistas. Mucha persona, ¿Esa transmisión ¿no? la haces por YouTube? ¿Perdón? ¿Esa transmisión la haces Sí, por YouTube? Sí, la de online. Sí. ¿Online? Ah, es Sí. un canal online. Sí, sí. O sea, ¿cómo podemos nosotros ver eso? Y eso se pide a la gente que trabaja conmigo 1 o 2 horas antes el link. Y entonces en ese horario uno entra en ese link y se va a encontrar conmigo ya iniciando el programa. Te voy a dejar ahora en algún momento la forma. Sí, por favor. Sí. Yo creo que... Eso también es otro tema pendiente que me cuesta un poco exponer. Mi sueño hoy es enseñar por ese proceso online, por esa plataforma online, 200 becas a todo el interior del país. Porque el gran problema de la gente que vive en el interior es la distancia y el costo. Es decir, tienen que venir. No solamente es el venir, sino que todo lo que impone eso, ¿no? Sí. Y lo que me tiene que pagar a mí. Cuando yo puedo llegar a su casa y él me puede ver en su teléfono celular y dibujando y pintando conmigo y puede hablar conmigo, puede interactuar conmigo sin ningún problema. Pero hay que conseguir el sponsor. Yo mi parte ya hice, yo di muchas becas a todos, muchísimas. Hasta ahí pude haber hecho. Pero alguien tiene que hacerse responsable de eso, no sé quién. ¿Y no presentaste algún proyecto, alguna propuesta al Estado? Me cansé de comentar a gente que podía haber hecho ese sponsoreo. Pero ahora ya no quiero ofrecerme. Ya no estoy en el tiempo de ir a ofrecerme. Yo espero que vengan a mí. Parece un poco fuera de lo normal, ¿verdad? Que yo espere a que vengan a mí, pero ya no quiero ir a ofrecerme. Temo que me digan no. Temo que me digan no tenemos plata, cuando vos sabés que sobra plata. Temo. Qué importante sería, y a cuántas personas podríamos ayudar si es que le hacemos llegar el arte o a diferenciar eso de cultura y
Y decoración, por ejemplo. ¿Cómo nos abriría la mente, verdad? Y le voy a dar profesión, como lo sigo dando, a muchísimos jóvenes. Y al Chespi le voy a sacar de ese lugar. Yo te puedo asegurar, de a poco, lentamente, pero si tiene algo que hacer y le es un pasatiempo importante que pueda contrarrestar aquello, ahí está. Puede aprender a dibujar. Le voy a enseñar serigrafía, cómo imprimir eso en distintos materiales. ¿Cuánta gente en el interior del país quiere eso? Pero no se puede hacer porque no puede llegar, porque no tiene las condiciones económicas. Ese es el grave problema. Entonces hay que ir ahí, a través del... Hoy no es ninguna novedad hacer cursos online, no es ninguna novedad. Se puede. Eso sería el gran cambio que con los años trajo la tecnología, ¿verdad? La tecnología, sí, sí. Hoy el uso de la tecnología es todo. Yo me río a veces cuando veo a través de la inteligencia artificial grandes pintores caminando con su modelo, caminando. Sí, diálogos entre Dalí, por ejemplo, con Picasso, hablando ellos. La inteligencia artificial logró hacer eso, ¿no? Sí. El temor es que aparezca un robot y que dibuje y pinte bien. Sí. ¿Y qué pensás de eso? ¿Pensás que algún día puede ocurrir? Claro que va a ocurrir, es inexorable. ¿Pensás pero que nunca va a ser más de lo que el artista como ser humano plasmó en esa tela. Parte de su pasión, parte de su historia, de su ser, ahí en esa tela está. Ahí por esa tela pasó él. No un muñeco grande manejado a distancia, no. Esa va a ser la diferencia, siempre. Vos hablas mucho de la historia que se plasma en un dibujo, en una pintura. ¿Hay alguna que te recuerda una historia personal tuya, algo que te conmovió en algún momento? Muchas, porque tengo una de las facetas mías que es enseñar y otra que es del pintor. No sé, te puedo decir, por ejemplo, y suelo contar esto, en la faceta de enseñar. Una señora viene junto a mí, le acompaña a la secretaria y me dice, allá hay una señora que quiere hablar con usted. Entonces, sí, que pase. Y me muestra. Profe, usted no le puede dar esto a mi hijo. Pokémon. ¿Por qué? Le digo, porque es diabólico. No sé qué hacer, qué decir. Entonces, quedo en blanco. Y le digo, no le doy más, señora, despreocúpese. Esa es una anécdota que marcó mi camino de la enseñanza. Y por el otro lado, cuando dibujo o cuando pinto a una señora, le pinté, le hice tal cual, con sus arrugas, con su mirada triste, todo. Le encantó, llevó. Me pagó, le encantó, llevó. Vino al tercer día y me dice, mi cuñada me pide si me puede sacar la arruga y la doble papada de acá. La doble papada y la arruga que tenía acá. Le saqué. Sí. Le saqué. Sí. Llevó, le gustó. 8 días después vuelve. ¿Qué pasó? Digo yo. Y me dice, en mi casa me apuran. Quiere que me quite la arruga que tengo aquí y en la frente. Entonces agarré y le... Borraste todo. Sí, todo. Le dejé de 25, 20 años. La señora grande ya. De 15 años le dejé, quinceañera. Se fue, nunca más vino. Todo eso es parte de ese trayecto como maestro de la pintura y como pintor.
por el otro lado. Y son cosas que te van marcando. Y después muchas, muchísimas. Te cuento esto nada más que a manera de ilustración. Me hace recordar a un libro, El retrato de Dorian Gray. No sé si conoces. Sí, sí. También hacía que el dibujo sea o la pintura sea perfecta. Algo así no tiene tu historia, ¿verdad? Resulta que eso también es un tema a debatir, ¿no? Antiguamente, cuando no existían las cámaras fotográficas y menos todavía los teléfonos celulares con esa definición increíble que tiene hoy las cámaras, entonces el pintor buscaba hacer el hiperrealismo, lo más pulido posible, como para que se vea a la persona capaz que esté saltando de la tela. Totalmente fotográfico, ¿verdad? Pero desde el advenimiento de la cámara de fotografiar que trae el teléfono celular, no hay necesidad. Sacás la fotografía, imprimís y listo. ¿Para qué vas a estar dibujando, pintando eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer el retrato, pero que en ese proceso se tiene que ver la mano del artista. ¿Cómo? A través de sus pinceladas, de sus trazos. Al mirar se tiene que ver que es dibujo, o al mirar se tiene que notar que es pintura, que no es una fotografía impresa, porque hoy se puede, impresa en una tela y puesta enmarcada. La imperfección también es importante. No es tanto la imperfección, es la técnica, sí. Un empaste en la punta de la nariz, en el pómulo, en la frente, en el mentón, eso ya marca la diferencia. ¿Por qué? Porque en la fotografía va a ser una cosa barrida, maquillada, pero en el otro va a ser un toque. ¿Tu toque personal? Personal, sí. ¿Y quiénes fueron tus maestros o quiénes te inspiraron? Yo tuve como maestro a Roberto Oldenhar, el fundador, el creador de la Escuela de Bellas Artes. Y creo que él vio potencial en mi talento, porque en el tercer año que yo estuve en la Escuela de Bellas Artes, él ya me propone nombrarme su ayudante. Llegué a ser su ayudante. ¿Qué significaba eso? Que yo le preparaba a los alumnos en las partes básicas y cuando él venía la parte técnica nada más. Sí. Y estuve así hasta el final, hasta que egresé de la Escuela de Bellas Artes y después ya me metí en la televisión. Eso fue muy rápido y ya fundé el Instituto de Dibujo. Fue muy rápido, todo. En época difícil. Época de la dictadura. Época de la dictadura, te podés imaginar. Y en ese tiempo era mucho más difícil de lo que es hoy ser conocido, ser famoso. Contá esa anécdota donde te llevaron preso por un dibujo. Aquí fue. De acá del estudio. Era el Día de la Gente. Y como yo era soltero y vivía todavía con mi madre, cuando voy a salir de la casa para venir al canal, le digo a mi madre, tantas cosas ya dibujé, que ya no sé qué hacer. Y me dice ella, hoy es el día del policía, ¿por qué no le dibujas algo alegórico? Por ejemplo, no sé, hace la caricatura del jefe, y me pareció inocentada, pero bien. Y llego al canal, preparo con mi ayudante todo el tablero, la cartulina y una carbonilla. Y tenía mi ayudante una cercanía al perfil de cuando es el jefe de policía, el general Brites. Y le digo yo, ¿cómo es este asunto? ¿Vos tenés algo de eso? Y sí, me dice, acá está, y comienza a mostrarme.
mira. Ah, sí, déjame. Cuando entramos al aire, yo abro y homenajeo ese día al jefe, al policía, y también como un homenaje más, la caricatura del jefe de policía, y le dibujo. Termina el programa. Ernesto García, que era mi animador, yo y mi ayudante, los 3 presos. ¿Cuánto 8 tiempo? días. 8 días. El día en que me iban a liberar, el día en que me liberaron, me pelaron la cabeza con la maquinita esa a presión, ¿no? 0. Me hicieron sangrar todo esto. Y me jugaron todo el cabello, no es que me pelaron bien como para decir, bueno, ¿Siempre sí. Usabas el pelo largo? Siempre. ¿Y eso estaba mal visto también? Era mal visto, el pelo largo era mal. Varias veces en la calle me paraban por el pelo largo, siempre usé, ahora está corto. Y fuimos presos, Cuando llegamos ahí al cuartel central de la policía, el que me recibe, nos hizo sacar el cinto, cordón del zapato, yo estaba con traje, me hizo sacar la corbata, todo. Pasamos ahí a la sala contigua, casi un corredor, y vino un policía y a patada aquí abajo en la canilla, en la tibia. Nos daba zapatazos con un zapatón grande, patada, a Ernesto y a mí. Pero tuvimos que callarnos, piola, total. Y de ahí ya fuimos al calabozo. En el calabozo pasamos muy mal, no pudimos dormir nada, nos derramaban agua sucia. Para comer teníamos que mandar traer de ahí, a 2 cuadras creo que estaba el Lido, pero nunca nos llegaba la comida, nunca, comían ellos. Pasamos mal. Fue esa historia que marcó un poco la trayectoria también mía, Me olvidé. Hoy día hay gente muy buena en la policía, hay gente muy buena, no es como antes. Eso cambió mucho, muchísimo. Sí. Qué interesante. Yo creo que después de este cortecito vas a enseñarnos también la clave de cómo se dibuja. ¿Te parece? Bueno. Volvemos enseguida. Seguimos en esta amena charla con Porfirio Busto. Nos enseña unas técnicas únicas. Tenemos materialcito para que nos muestres un poquito cómo son las técnicas. Tengo este tablero con esta hoja. Es pobre nuestro... No, está bien. Y tengo este lápiz que no es para dibujar. Pero dice que el artista es el que vale, no es el medio. ¿Cómo hago? ¿Va a venir una cámara acá conmigo? Sí. ¿Va a poder tomar esto? Eso sería lo básico que tenemos que saber para dibujar, ¿verdad? Sí. El espacio en blanco, el soporte, lápiz, goma de borrar, sacapunta o estilete y ganas. Y ganas. Educación de la vista. Comienza por ver formas geométricas en todo. Por ejemplo, yo quiero dibujar el rostro de una persona y ¿qué es lo que veo primeramente? Uy, me marca poco, pero no importa. Veo un rectángulo porque su cara es rectangular. Entonces hago ese rectángulo. ¿Estás viendo? Sí. Hago ese rectángulo. ¿Por qué? Porque la cara es rectangular. Pero si mi educación de la vista me dice que es más cuadrada la cara, entonces le voy quitando espacio, le hago más cuadrado. O si me dice que es redonda la cara, en vez del rectángulo le pongo óvalo, ¿no? En el segundo paso, divido en 3 partes iguales. ¿Por qué? Porque el rostro generalmente se divide en 3 partes, a veces iguales, a veces no. Frente, hasta las cejas, nariz y mentón. 3 partes. Bandera paraguaya. 1, 2, 3. Rojo, blanco, azul. Frente, hasta las cejas, nariz y mentón. Y en el tercer paso una línea eje en el medio porque
rostro frontal es simétrico, es decir, el lado izquierdo es igual al lado derecho. Y ahí uno cambia y se va con el 6B. ¿Será que este anda? Sí. A ver, voy a probar. Entonces ahí hay que imaginar esto. Uno cambia su lápiz y ya no es el 2B, es el 6B. Y comienza a dibujar. Lo primero que dibuja son las orejas. En este lugar y en este tamaño, oreja. En este lugar, en este tamaño, la oreja. Esa línea auxiliar primera que marqué con el 2B, lo que me indica es la proporción, es decir, el tamaño y la ubicación. ¿Estás viendo? Perfectamente. ¿Están viendo ahí? Primer elemento. En el segundo elemento dibujo la nariz. ¿Dónde y cómo? En esta tercera línea, primera, segunda, tercera. De la línea del borde al medio divido en la mitad y esto que queda otra vez en la mitad y le sumo una medida igual. Ese es el tamaño de su nariz. Entonces aquí debo dibujar esta aleta, el orificio, estoy haciendo el rostro de un hombre. Ahí está. Te muestro. Sí. Repito, primeramente orejas, segundo nariz. Tercer elemento, cejas, en línea recta, esta aleta de la nariz aquí y esa misma distancia aquí sobre la segunda línea, primera, segunda, y se marca primeramente la forma que uno desea. No se debe dibujar de buenas a primera. Ahí está, se marca primero y ahora la expresión de pelo, siguiendo la trayectoria de cómo crecen los pelos de las cejas. ¿Por qué aclaro eso? Porque muchos en su desconocimiento hacen líneas horizontales o verticales y no son. Son líneas inclinadas que siguen la trayectoria de cómo crecen los pelos, como en este caso de su ceja. Una sombrita al costado de la nariz, aquí y aquí. Ya tengo ganada gran parte. Ojos. Después de las cejas, los ojos. Dos líneas paralelas entre sí para evitar que me salga un ojo más arriba del otro. Corto a la altura de la aleta de la nariz, a la altura de la aleta de la nariz, ahí nacen los ojos. ¿Cuál es el tamaño? Este tamaño de la nariz se repite acá, se repite acá. Y ahí dibujo, tengo la ubicación y tengo el tamaño, proporción. Sube, curva, doble línea, muchos olvidan, no hay que olvidar la doble línea, porque si olvidan después no puede cerrar su ojo este señor. Y ahí está el iris y la pupila, y le dejo el brillo y los grises. En el ojo del hombre nada más que se puntea y se cierra. No se dibuja la parte de abajo para que no parezca ojo de mujer. Repito, sube, curva, me avisan si no está mal puesto mi tablero. Ahí está. La pupila, el brillo y los grises del iris se puntea, se cierra. Ahí está. Te muestro. Wow. Ahora la boca. Voy con esta cámara de atrás. De esta línea a esta línea se divide en la mitad. Esto que queda abajo no se usa, de esta línea a esta línea se vuelve a dividir en la mitad. Entre esta aleta de la nariz y el medio del ojo se corta aquí, tamaño, labio superior, labio inferior. Y ahí dibujamos el labio superior, un poco incómodo donde estoy, pero Perdón, maestro. creo que se va a entender. Y aquí la sombrita. Ahí está. Entonces, el mentón va a quedar en esta parte. De arriba, donde tengo el pómulo, vengo bajando esta línea corta y esta que es larga hasta el mentón. Línea corta y esta que es larga hasta el mentón.
¿Ah? Y ahí ya juego y me divierto, le armo el peinado que yo quiera hacerle. Si fuese el lápiz, se vería mucho mejor, pero tiene que ser el lápiz profesional. Ahí está. Entonces esto es bien fácil, fácil. Puede dibujar cualquiera conociendo la técnica, ¿no? Qué lindo. Después uno hace el ajuste conforme al modelo y ya está, Opama. Ahí está. ¿Está bien? Está precioso, es poco. Ahí. Qué lindo. Esa es una técnica. Después hay varias. Pero en otro momento a mí me gustaría venir, pero ya con los materiales necesarios, una carbonilla, un lápiz carbón, Te comprometemos. un lápiz profesional, el 2B, el 6B, y tener un tablero más grande. Supongo lo que estarán sufriendo los que hacen cámara aquí atrás. Porque, sí. Está hermoso. Sí. Me hace acordar cuando yo seguía tu programa, ya cuando eras re famoso y nos enseñabas a dibujar. Y hoy, al llegar al canal, me dijiste, ¿hace cuánto no dibujas? Me dijiste, y realmente hace muchísimo tiempo que no tomo un lápiz y dibujo y no doy rienda suelta a la creatividad. Esto es arte, pero cada uno tiene un arte. No tenés que dejar, tenés que continuar dibujando. Te va a dar mucha paz, mucha calma. Esos momentos un poco complicados te va a hacer pasar. Todos podemos dibujar, ¿verdad? Todos podemos dibujar. Algunos van a dibujar mejor porque tienen talento de cuna. Otros también van a llegar a dibujar, pero van a tener menos, le va a ser más largo el tiempo en aprender y aplicar todo, porque no tiene talento, ¿no? Pero le gusta. Entonces va a sufrir un poco más. Con tal de que no se decepcione y abandone, todo bien. Pero el que tiene talento enseguida esto agarra. Y no hay edad tampoco para... No hay edad. Yo tengo alumnos y alumnas desde 5 años hasta 90. Jubilados tengo. Jubilados. Tengo jubilados. Dibujan y pintan. Gente grande. Gente grande. Hoy en el curso que yo... Justamente hoy estoy terminando, curso de vacaciones. Predominó gente joven en el curso, lleno, por suerte, por fortuna, llena de gente que desea dibujar y pintar, aprender. Me parece que me voy a anotar a ese próximo curso, Porfirio. Sí. Volvemos enseguida después de un corte con más dibujos y más cosas del corazón con Porfirio Busto. Un privilegio realmente tenerle acá a Porfirio con nosotros. Aprendimos muchísimo y sobre todo a no dejar esas cosas que nos gustan, que nos hacen bien. Aprendimos a dibujar también contigo, Porfirio, y hay algunas técnicas que queremos mostrar y que nos cuentes de qué se trata. A ver. Y los jóvenes se dejan llevar mucho por el... ¿Anime? Sí, anime, el manga. ¿Y enseñás también eso? Sí, pero no me gusta. Es una cultura distinta a la nuestra, 1. 2, es un aprendizaje solamente para vos, no te sirve para nada. No hay editoriales que puedan publicar acá tus historias. No hay editoriales que puedan darte la oportunidad de que vos puedas ejercer como dibujante de manga. No me gusta enseñar, no. ¿Y cuál es la que más te gusta? Y esto, dibujo y pintura. Yo tengo muchos alumnos, exalumnos míos que son arquitectos, por ejemplo. Hoy son pintores, por ejemplo. Hoy enseñan, compiten conmigo y eso me encanta. Porque yo no enseño para el fracaso, enseño para que triunfe la gente, ¿no? No importa que en el escenario
estemos todos juntos y nos estemos tirando flechas envenenadas. Yo trato de no disparar ninguna flecha hacia nadie, pero siempre ligo por ahí. No creo, Porfirio. Sí, pero está bien. A la gente hay que dejarle que opine, que diga lo que quiera, lo que quiera. ¿Y el cómics? Eso no sí, me gusta, pero eso enseño, sí enseño, un mercado pero, acá. Sí, enseño, pero no me... Es pasajero, es pasajero. Después crece y ¿dónde? Si vos lo que estás buscando, aparte de tener un pasatiempo, es un oficio, una profesión que te sirva, que mañana vos puedas vender. Quizás más adelante sí existan productores que puedan gestionar la venta de tus dibujos, pero quién sabe cuándo, sí. Sabes, Porfirio, este programa hace que se cumplan los sueños. A ver. Y yo creo que muy pronto, de alguna manera, no sé cómo, se va a cumplir tu sueño de que se pueda becar a niños y puedan estudiar dibujo, pintura, tener un oficio, que esa pasión les dé rentabilidad y salir de la pobreza muchas veces. Ojalá sea así. Ojalá sea así, ese es nuestro deseo. Yo no quiero seguir diciendo que soy un desperdicio en este país, porque ¿por qué no vas a usar los conocimientos que tiene aquella persona en beneficio de tus compatriotas, tus conciudadanos, y darle oficio, una luz a aquellos que no tienen, que tienen solamente oscuridad? Y se puede. Ojalá por ahí se engancha, sí. Te agradezco muchísimo tu presencia. Te comprometemos para hacernos el gancho con tu hija la próxima. Y si nos dejas, sí, y si nos dejas un autógrafo mientras nos vamos despidiendo de este lindo programa contigo. Ok. Acá. Ahí. Ahí. Y el camarógrafo estará tirando flechas envenenadas. No. ¿Y cuál es tu mensaje para la gente, Porfirio? Que dibujen, que pinten. Les va a hacer bien, les va a dar mucha paz, les va a dar oficio, va a disparar la creatividad, educar la vista, entrenar el pulso. Y cultura también, ¿verdad? Por supuesto, cultura, porque vas a comenzar a investigar la historia de los grandes pintores, la historia del arte en sí, y te vas a encontrar con cosas fascinantes, desde añares hasta nuestros días, ¿no? Y Paraguay tiene grandes artistas pintores, tiene. A veces es una falta de oportunidad nada más, o la manera un poco precaria de usar el marketing, porque hay que saber vender lo que uno sabe hacer. No sirve que vos seas un gran artista, un gran pintor y te pongas en la esquina y no muestres lo que sabes hacer. Tenés que mostrar, ocupar espacio. Eso hay que entenderlo de esa forma. Así mismo, nos das un gran consejo y una gran enseñanza. Te prometo que voy a dibujar más de ahora en más. Y quiero saber cómo te sentiste para cerrar el programa. Bien, yo me siento bien. Porque sé que le va a llegar este mensaje a mucha gente. Le va a llegar y se va a interesar un poco más. No importa que lo que yo haya dicho moleste a algunas personas que pasaron por el trance que yo estoy comentando, no importa eso. Todos tenemos derecho a hablar, de allá que todos tengamos la razón, es la diferencia. Entonces, ojalá sirva esto que estuvimos haciendo y me sentí cómodo, me sentí muy bien. Muchísimas gracias, y de eso se trata, de hablar de lo que nos pasa. Eso. Ok, nos encontramos entonces muy pronto. Así es, me voy a tu estudio al café. Te espero.